Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. ¿Sabías que China ha dejado atrás al resto del mundo al activar la planta solar más grande del planeta? Situada en el desierto de Urumqi, Xinjiang, la planta de energía solar Midon es tan gigantesca que podría alimentar a un país entero como Luxemburgo, con una potencia impresionante de 3,5 gigavatios y extendida sobre una superficie equivalente al tamaño de la ciudad de Nueva York. Esta megaplanta es solo una parte de la colosal red energética que China ha construido en los desiertos de Tengger y Gobi. En conjunto, estas plantas alcanzan una potencia total de 600 gigavatios, superando la mitad de la potencia energética de Estados Unidos o Europa. Con un costo de 2.130 millones de dólares, la planta Midon supera a la anterior planta récord de 2,2 gigavatios operada por Wange Hydro Power Development desde 2020. Esta impresionante instalación fue construida por el Grupo de Desarrollo Verde de China y cuenta con más de 5,26 millones de paneles fotovoltaicos de doble vidrio monocristalino de 650 vatios, sostenidos por 1,23 millones de pilares. Además, la planta tiene 5 estaciones de refuerzo de 220 kilovoltios y más de 208 kilómetros de líneas de transmisión que se conectan a una subestación de 750 kilovoltios, enlazándose a la red eléctrica nacional a través de líneas de corriente continua de ultraalto voltaje (UHVDC), una tecnología que permite transmitir energía a largas distancias con mínimas pérdidas. Esta megaplanta no solo representa un hito en la producción de energía renovable, sino que también simboliza la ambición de China de lograr la independencia energética total y reducir su dependencia del carbón y el gas. Actualmente, China lidera la producción mundial de paneles solares, y según la Agencia Internacional de Energía, para 2028 generará casi el 60% de toda la capacidad renovable mundial. De hecho, en 2023, China instaló tanta capacidad de energía solar como el resto del mundo entero en 2022, un crecimiento del 50% respecto al año anterior. Pero el impacto de esta red no solo se limita a la energía renovable. China está utilizando esta infraestructura para apoyar su desarrollo en campos tan avanzados como la inteligencia artificial, un sector que requiere cantidades masivas de electricidad para la computación de alto rendimiento. Al tener acceso a un flujo casi ilimitado de energía barata y limpia, China podría superar a Occidente en la carrera por la IA, compensando las limitaciones actuales en el acceso a chips de gama alta. Las implicaciones económicas y ecológicas son profundas. El despliegue de energía renovable no solo ayuda a reducir la huella de carbono del país, sino que también baja los costos de producción, dándole a China una ventaja competitiva en el mercado global. A medida que avanza en su ambición de independencia energética, también busca reducir la contaminación que asola sus ciudades y diversificar su mix energético, que todavía depende mucho del carbón. Con estos avances, China no solo está asegurando su futuro energético, sino que también está redefiniendo la geopolítica de la energía renovable. La pregunta que queda es, ¿qué crees que sucederá cuando otros países intenten alcanzar este nivel de producción energética? ¿Podrá China mantener su liderazgo o surgirán nuevos competidores? El metro no siempre ha sido igual. Su definición ha evolucionado a lo largo del tiempo a medida que la ciencia y la tecnología han avanzado. Aquí te doy un recorrido por la historia de la definición del metro. Metro original, 1793. El concepto del metro surgió durante la Revolución Francesa, en 1793. Se definió inicialmente como una 10.000.000ª parte de la distancia desde el Ecuador hasta el Polo Norte a lo largo de un meridiano terrestre, específicamente el meridiano de París. Esta definición tenía como objetivo crear una unidad de medida universal basada en la naturaleza. Barra de platino iridio 1889. En 1889, debido a las dificultades para medir la longitud del meridiano con precisión, se adoptó una definición más práctica. El metro se definió como la distancia entre dos marcas en una barra de platino iridio, conservada en condiciones controladas en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, BIP en Sèvres, Francia. Esta barra se convirtió en el estándar internacional. Longitud de onda de la luz, 1960. Con el avance de la tecnología y la física, en 1960 se redefinió el metro en términos de la longitud de onda de la luz, específicamente utilizando la radiación emitida por el átomo de criptete o N86 en el vacío. Se definió como 1,650, 760 y 3,73 longitudes de onda de esta radiación. Esta definición hizo que la medición del metro fuera más precisa y reproducible. Velocidad de la luz, 1983. La definición actual del metro fue adoptada en 1983 por la Conferencia General de Pesas y Medidas. Se basa en la velocidad de la luz en el vacío, una constante universal invariable. El metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo de un 290 inhueveavo,
790 y 2,458 segundos. Esta definición se considera extremadamente precisa porque la velocidad de la luz es una constante natural que puede medirse con gran exactitud. La evolución de la definición del metro refleja los avances en la ciencia y la tecnología, desde una medición basada en la Tierra hasta una constante universal como la velocidad de la luz. El metro se ha refinado para ser una unidad de medida más precisa y universalmente aplicable. La masa de los árboles proviene principalmente del dióxido de carbono CO2 que extraen del aire a través de un proceso llamado fotosíntesis. A menudo se asume que los árboles crecen a partir del suelo, pero en realidad, la mayor parte de su masa proviene del aire. Aquí te explico cómo sucede esto. Captura de CO2. Los árboles, a través de sus hojas, capturan dióxido de carbono del aire. Este CO2 es un gas que representa una pequeña fracción de la atmósfera, pero es esencial para la fotosíntesis. Producción de glucosa. Durante la fotosíntesis, los árboles usan la energía de la luz solar capturada por la clorofila en sus hojas para combinar el CO2 con agua, H2O, absorbida por las raíces del suelo. Este proceso produce glucosa, C6H12O6, un tipo de azúcar, y libera oxígeno O2 como subproducto. Formación de celulosa y otros compuestos. La glucosa producida se utiliza para formar celulosa, hemicelulosa y lignina, que son los principales componentes estructurales de la madera y otras partes del árbol. Estos compuestos forman las paredes celulares de las plantas y contribuyen a la masa del árbol. Crecimiento. A medida que el árbol continúa capturando CO2 y realizando la fotosíntesis, acumula más glucosa y por ende, más biomasa. Esta biomasa se convierte en troncos, ramas, hojas y raíces, lo que aumenta la masa total del árbol. Contribución del suelo. Aunque la mayor parte de la masa del árbol proviene del CO2 atmosférico, el suelo también juega un papel crucial, pero de manera diferente. Nutrientes minerales. Los árboles extraen nutrientes esenciales del suelo, como nitrógeno, fósforo, potasio y otros minerales, que son necesarios para la fotosíntesis y otros procesos biológicos. Aunque estos nutrientes no contribuyen significativamente a la masa del árbol, son vitales para su salud y crecimiento. Agua. El agua absorbida por las raíces es fundamental tanto para la fotosíntesis como para el transporte de nutrientes dentro del árbol. Conclusión. La mayor parte de la masa de un árbol proviene del carbono que obtiene del dióxido de carbono en el aire a través de la fotosíntesis. Este carbono se convierte en los compuestos orgánicos que forman la estructura física del árbol, como la celulosa en la madera. Por lo tanto, aunque los árboles dependen del suelo para obtener agua y nutrientes, la verdadera materia prima que utilizan para crecer proviene del aire. La historia del uso de la corteza de cinchona se remonta a la época de la colonización española en América del Sur. Las comunidades indígenas de la región de los Andes ya usaban esta corteza por sus propiedades medicinales para tratar fiebre y otras enfermedades. El descubrimiento europeo de la quinina ocurrió en el siglo XVII. Según la leyenda, la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú, contrajo fiebre tifoidea o posiblemente malaria. Ella fue tratada por los nativos con una decocción de la corteza de cinchona, lo que resultó en una mejoría significativa. Tras regresar a España, la condesa informó sobre este remedio y la corteza comenzó a ser utilizada en Europa para tratar la malaria. El interés europeo en la quinina creció rápidamente debido a su eficacia. En 1630, el botánico español José de Acosta y otros investigadores europeos comenzaron a estudiar y documentar sus propiedades. El nombre quinina proviene de la palabra quechua quina, ¿qué significa corteza? Durante el siglo XVIII, el uso de la quinina se generalizó y su importancia en la medicina se consolidó. La corteza de cinchona fue el tratamiento más efectivo contra la malaria hasta el desarrollo de medicamentos sintéticos en el siglo XX. La extracción y producción de quinina se convirtió en una industria importante y su comercio fue un factor crucial en la expansión de los imperios coloniales europeos en regiones endémicas de malaria. La quinina no solo salvó innumerables vidas, sino que también permitió la colonización y explotación de áreas tropicales que antes eran demasiado peligrosas debido a la malaria. El uso de hormigas para suturar heridas es una práctica ancestral que ha sido documentada en varias culturas indígenas, particularmente en América del Sur. Las comunidades amazónicas, por ejemplo, han utilizado esta técnica durante siglos, aprovechando los recursos naturales disponibles en su entorno. En la práctica, se emplean principalmente hormigas del género ETA, hormigas cortadoras de hojas y Acromyrmex. Estas hormigas son conocidas por sus mandíbulas fuertes y grandes, lo que las hace adecuadas para este tipo de procedimiento. Las mandíbulas no solo son fuertes, sino también tienen una estructura que permite una mordida precisa y duradera. Preparación de la herida. La herida debe limpiarse bien para reducir el riesgo de infección. Se debe alinear los bordes de la herida lo mejor posible. A menudo, se aplica una solución antiséptica para desinfectar la herida antes de aplicar las hormigas. Aplicación de las hormigas. Las hormigas se capturan cuidadosamente y se colocan en los bordes de la herida. Las mandíbulas se colocan en la posición correcta para que al morder, sujeten los bordes de la herida.
Se puede utilizar una técnica de aplicación en cadena, donde varias hormigas se colocan en la herida para asegurar un cierre firme. Fijación y retiro. Después de que las hormigas han mordido y cerrado la herida, sus cuerpos se retiran con cuidado. Las mandíbulas permanecen en su lugar actuando como suturas. En algunos casos, los cuerpos de las hormigas pueden ser removidos, pero las mandíbulas permanecen en la herida hasta que el tejido cicatrice. Las mandíbulas de las hormigas tienen una forma y fuerza que permiten un agarre efectivo. La mordida de la hormiga es bastante fuerte y puede ejercer una presión suficiente para mantener los bordes de la herida juntos. La naturaleza de la mordida y el ajuste de las mandíbulas permiten un cierre bastante firme, facilitando el proceso de cicatrización. Ventajas: accesibilidad en regiones remotas o con recursos médicos limitados. El uso de hormigas es una solución accesible y eficiente. Costo: no requiere materiales costosos ni tecnología avanzada. Eficiencia: la técnica puede ser efectiva para heridas simples y pequeñas. Desventajas: riesgo de infección: la técnica puede no ser adecuada para heridas grandes o profundas, donde el riesgo de infección es mayor. Limitaciones: no es adecuada para todas las heridas, especialmente las que requieren un cierre más preciso o para heridas internas. Conclusión: el uso de hormigas para suturar heridas es un ejemplo fascinante de cómo las técnicas tradicionales y los conocimientos locales pueden ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en contextos específicos, aunque la práctica no es común en la medicina moderna. Sigue siendo una parte importante del patrimonio cultural y médico de las comunidades que la utilizan. El síndrome de Marques-Gan, también conocido como fenómeno de Marques-Gan o ptosis cincinnati mandibulae, es una condición neurológica congénita rara que afecta los movimientos del párpado superior. Este síndrome se caracteriza por un movimiento anormal del párpado, que se eleva de manera involuntaria al mover la mandíbula, especialmente al masticar, abrir la boca o mover la mandíbula hacia un lado. Ptosis congénita: en muchos casos, los pacientes con el síndrome de Marques-Gan presentan una ptosis, o caída del párpado superior, en uno de los ojos desde el nacimiento. Movimiento sincrónico del párpado: el rasgo distintivo de este síndrome es que, cuando la persona mueve la mandíbula, por ejemplo, al masticar, chupar o hablar, el párpado afectado se eleva de manera sincrónica. Este movimiento es involuntario y se debe a una conexión anómala entre los nervios que controlan los músculos de la mandíbula y los músculos del párpado. Unilateralidad: el fenómeno suele afectar a un solo ojo, aunque en raras ocasiones puede ser bilateral. El síndrome de Marques-Gan es congénito, lo que significa que está presente desde el nacimiento. Se debe a una anomalía en el desarrollo de los nervios craneales, específicamente una conexión anómala entre el nervio trigémino, que controla los movimientos de la mandíbula, y el nervio oculomotor, que controla los movimientos del párpado. La causa exacta de esta malformación no está completamente clara, pero se cree que ocurre durante el desarrollo embrionario. El diagnóstico del síndrome de Marques-Gan es principalmente clínico y se basa en la observación de los síntomas característicos, como la elevación del párpado con los movimientos de la mandíbula. Generalmente, un oftalmólogo o un neurólogo pediátrico puede diagnosticar el síndrome durante un examen físico. El tratamiento del síndrome de Marques-Gan depende de la severidad de los síntomas. Casos leves: si la ptosis y el fenómeno cincinético son leves y no afectan significativamente la visión o la apariencia del paciente, es posible que no se requiera tratamiento. Casos graves: en casos más severos, donde la ptosis afecta la visión, por ejemplo, cubriendo la pupila, o donde el fenómeno cincinético es muy notable y causa problemas funcionales o estéticos, se pueden considerar intervenciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas incluyen la corrección de la ptosis, en algunos casos, procedimientos para debilitar la conexión anómala entre los nervios. Rehabilitación y terapia: algunos pacientes también pueden beneficiarse de la terapia ocupacional o la rehabilitación, especialmente en casos donde el síndrome afecta la funcionalidad del ojo o la mandíbula. El síndrome de Marques-Gan es una condición congénita que no progresa con el tiempo. En muchos casos, las personas con esta afección llevan una vida normal, aunque pueden enfrentar desafíos relacionados con la apariencia estética y, en algunos casos, con la visión. La mayoría de los pacientes no experimentan problemas graves más allá de los movimientos anómalos del párpado y, con el tiempo, pueden aprender a compensar o disimular el fenómeno. En resumen, el síndrome de Marques-Gan es una condición neurológica congénita rara que afecta el movimiento del párpado superior en sincronía con los movimientos de la mandíbula. Aunque no es una condición grave, puede requerir tratamiento si afecta la visión o la calidad de vida del paciente. ¿Sabías que el pauta inglés es una de las razas de palomas más distintivas y llamativas del mundo? Con su buche inflado como si estuvieran eternamente presumiendo, estas palomas no solo destacan por su apariencia extravagante, sino también por la historia y la dedicación que hay detrás de su cría y conservación. Originario de Inglaterra y desarrollado principalmente en los siglos XVIII y XIX,
El Paute inglés fue criado específicamente para exhibición con el objetivo de alcanzar un aspecto imponente y elegante que capturara la atención en los concursos de belleza aviar. El rasgo más icónico del Paute inglés es su enorme buche, que los criadores se han esforzado por aumentar a través de generaciones de selección y cría cuidadosa. Este buche puede inflarse a un tamaño impresionante y se extiende hacia arriba y adelante, creando una figura inconfundible que hace que el Paute inglés parezca más grande de lo que realmente es. Su cuerpo es delgado y alargado, con patas largas y delgadas que le dan una apariencia casi altiva, como si caminara sobre zancos. La cola es corta y estrecha, y su postura erguida y orgullosa le confiere un aire casi aristocrático. Esta raza viene en una amplia variedad de colores y patrones, que incluyen desde el blanco puro y el negro hasta combinaciones moteadas y barradas en azul, rojo, amarillo y otras tonalidades. Cada variedad tiene sus propios estándares en competiciones, donde se juzgan no solo el tamaño y la forma del buche, sino también la simetría, la postura, la longitud de las patas y la calidad del plumaje. Criar Pauters ingleses no es una tarea sencilla. Requieren un manejo cuidadoso, ya que su buche inflado puede ser bastante delicado. Necesitan una dieta equilibrada y específica que evite problemas digestivos, y su buche debe ser monitoreado regularmente para evitar infecciones o lesiones. Además, debido a su morfología única, no son grandes voladores, prefieren pasearse y pavonearse por el suelo, mostrando su impresionante porte. Esto significa que requieren un espacio adecuado donde puedan moverse cómodamente sin la necesidad de volar grandes distancias. El comportamiento del Paute inglés también es notable. Son aves curiosas y activas que disfrutan interactuando con sus dueños y explorando su entorno. A menudo pueden parecer un poco presumidas, como si fueran conscientes de su apariencia impresionante. En los círculos de aficionados se les considera no solo una belleza de exposición, sino también aves con una personalidad intrigante y a veces divertida. La historia del Paute inglés está profundamente arraigada en la tradición y el arte de la cría selectiva. A lo largo de los años, los criadores han trabajado para perfeccionar las características distintivas de esta raza, llevándolas a niveles casi artísticos. En exposiciones y competiciones, el Paute inglés sigue siendo una de las estrellas, cautivando a jueces y espectadores por igual con su impresionante apariencia y su porte altivo. Este esfuerzo por mantener y mejorar las características del Paute inglés refleja la pasión y la dedicación de los criadores, quienes han convertido la cría de estas aves en una forma de arte. A lo largo de los siglos, el Paute inglés no solo ha mantenido su lugar como una de las razas más emblemáticas, sino que también ha servido como un símbolo de la dedicación humana al perfeccionamiento y la belleza animal. ¿Te imaginas lo que se necesitaría para crear y mantener una raza tan única y desafiante como el Paute inglés? ¿Podrían otras razas de palomas o incluso otras aves alcanzar un nivel de extravagancia y distinción similar? El M274 Mule es un vehículo militar icónico que surgió en un periodo en el que el ejército de los Estados Unidos necesitaba una solución ligera y maniobrable para el transporte de cargas y suministros en terrenos complicados, donde los vehículos más grandes y pesados no podían operar de manera eficiente. Su desarrollo fue parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la movilidad y la logística en el campo de batalla, especialmente en conflictos de baja intensidad y áreas de difícil acceso. El M274 fue desarrollado a finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950, con la primera versión entrando en servicio en 1956. Su diseño es muy funcional, esencialmente es una plataforma abierta con tracción en las 4 ruedas. Los primeros modelos, como el M274, fueron equipados con un motor de gasolina de 2 cilindros y 4 tiempos, mientras que las versiones posteriores, como el M274A2 y M274A5, incluyeron motores más avanzados. Uno de los aspectos más notables del M274 es su construcción modular y simple. Esto le permitió ser fácil de mantener y reparar en el campo. De hecho, el motor y otras partes podían ser removidos y reemplazados en cuestión de minutos por personal entrenado. Además, el vehículo tenía un diseño que permitía la conversión rápida entre un modelo de 4 ruedas y uno de 2 ruedas, lo que lo hacía más versátil según las necesidades de la misión. El M274 tenía una capacidad de carga de aproximadamente 1,000 libras, unos 450 kilogramos, lo que lo hacía adecuado para transportar una variedad de suministros, desde municiones hasta alimentos y equipo médico. El vehículo también era capaz de remolcar pequeños remolques o llevar un arma montada como una ametralladora ligera. La velocidad máxima del Mule era de aproximadamente 25 millas por hora, 40 kilómetros por hora, lo que era más que suficiente para seguir el ritmo de las tropas en movimiento, aunque no estaba blindado. Su bajo perfil y capacidad para moverse silenciosamente en el campo de batalla lo hacían menos visible y menos vulnerable al fuego enemigo. Durante su tiempo en servicio, el M274 fue utilizado en una variedad de roles en múltiples escenarios de combate, pero su despliegue más notable fue durante la Guerra de Vietnam. Las selvas densas,
El terreno montañoso y las carreteras primitivas de Vietnam creaban desafíos logísticos significativos, y el M274 resultó ser ideal para este tipo de entorno. Podía navegar a través de caminos de barro, zanjas y ríos poco profundos, llevando suministros críticos a las tropas en el frente. Existen varias versiones del M274, cada una con ligeras mejoras respecto a la anterior. 1. M274, el modelo original. Con un motor de 2 cilindros de gasolina, 2.M274A1, una actualización del M274 con mejoras en el sistema de encendido y el motor, 3.M274A2, introdujo un motor de 4 cilindros con más potencia y fiabilidad. 4. M274A3. Estas versiones incluían mejoras en la transmisión y el sistema de frenos. 5.M274A5, la versión final y más refinada, que incorporaba todas las mejoras anteriores. El M274 comenzó a ser retirado del servicio a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, cuando fue reemplazado por vehículos más modernos como los HMMW Humvees. Sin embargo, su legado persiste debido a su eficacia y la nostalgia que evoca entre aquellos que lo operaron. Incluso hoy en día, algunos M274 permanecen en manos privadas y se utilizan en ferias militares y exposiciones de vehículos antiguos. En resumen, el M274 Mule fue un vehículo fundamental en las operaciones militares de los Estados Unidos durante varias décadas. Su diseño simple pero robusto, junto con su capacidad para operar en los entornos más difíciles, lo convirtieron en un activo valioso en el campo de batalla. Aunque ya no está en servicio, su impacto en la logística militar y el diseño de vehículos de apoyo sigue siendo significativo. ¿Sabías que la tienda más peligrosa del mundo no está en una gran ciudad ni en un lugar conflictivo, sino colgando en un precipicio a 120 metros de altura? Esta tienda extrema se encuentra en el Parque Geológico Nacional Xinyu-Sa, en la provincia china de Hunan, y está diseñada específicamente para los escaladores más intrépidos que necesitan un descanso o un snack mientras desafían la enorme pared vertical. La tienda es básicamente un pequeño cubículo suspendido en mitad de la pared, tan estrecho que apenas cabe una persona junto a los productos a la venta. Se especializa en ofrecer bebidas y snacks a los escaladores en medio de su ascenso, permitiéndoles recargar energías en un entorno completamente desafiante. Para comprar, los escaladores deben asegurarse de llevar algo de dinero o un teléfono móvil para pagar, porque olvidar la cartera a esa altura no es una opción. Los empleados que atienden en esta peculiar tienda no son trabajadores comunes. Ellos también son expertos escaladores que deben realizar el ascenso diariamente para abrir la tienda. Debido al reducido espacio, los turnos de trabajo son individuales, y la falta de comodidades básicas como un baño es un desafío adicional. Si necesitan usarlo, deben descender toda la pared y luego subir nuevamente, lo cual no es una tarea sencilla. Por este motivo, los empleados intentan beber la menor cantidad de agua posible para evitar este problema. Sorprendentemente, los precios de los productos son bastante asequibles, similares a los de cualquier tienda a nivel del suelo, lo que muestra que esta tienda no busca un gran margen de ganancia. Más bien, su objetivo es brindar a los escaladores un respiro y un poco de energía justo cuando más lo necesitan. Esto hace que la tienda no solo sea un servicio útil, sino también una curiosidad fascinante que añade un elemento único a la experiencia de escalar en Xinyu-Sa. Los escaladores que se atreven a utilizar esta tienda no solo tienen que enfrentarse a los desafíos físicos de la escalada, sino también a la emoción de comprar en el que probablemente es el establecimiento comercial más extremo del mundo. ¿Te atreverías a hacer una parada para un snack colgando en un precipicio o preferirías mantener ambos pies firmemente en la tierra? El río Aare, también conocido como Aar, es uno de los ríos más importantes de Suiza, tanto desde el punto de vista geográfico como cultural. Es el río más largo que fluye completamente dentro del país con una longitud de aproximadamente 295 kilómetros. Origen: el Aare nace en los Alpes suizos, más específicamente en el glaciar Aare-Gletscher, ubicado en la región del cantón de Berna, cerca del paso Grimsel. Desde su nacimiento, fluye en dirección oeste y luego hacia el norte a través de varios paisajes impresionantes, incluyendo valles alpinos y llanuras. Recorrido: primera etapa, el río comienza su curso en el glaciar Aare y rápidamente entra en el espectacular desfiladero de Aare-Aare-Sluch, un cañón estrecho y profundo que ofrece vistas impresionantes. Lagos: el Aare alimenta varios lagos importantes en su curso, como el lago Brienz y el lago de Than, ambos situados en la región de Berna. Estos lagos son populares destinos turísticos conocidos por sus aguas cristalinas y el hermoso entorno montañoso. Ciudad de Berna: uno de los tramos más emblemáticos del río es su paso por la capital suiza, Berna. Aquí, el Aare describe un gran meandro que rodea la parte antigua de la ciudad, proporcionando un paisaje icónico que es muy apreciado por locals y turistas. El Aare es central en la identidad de Berna y ofrece actividades recreativas como el baño en el río,
que es una tradición veraniega en la ciudad. Curso inferior. Después de Berna, el Aare continúa hacia el noreste, pasando por ciudades como Solothurn y Aarau. Finalmente, se une al río Rin, cerca de la ciudad de Koblenz, en la frontera con Alemania. Afluentes. El Aare tiene varios afluentes importantes, como el río Rus, el Imad y el Sane Sarini. Estos afluentes, junto con el Aare, forman una red fluvial significativa en el corazón de Suiza. Importancia económica y ecológica. Hidroeléctrica. El Aare es fundamental para la producción de energía hidroeléctrica en Suiza. A lo largo de su curso, hay varias presas y plantas hidroeléctricas que aprovechan el caudal del río para generar electricidad. Biodiversidad. El río y sus alrededores son ricos en biodiversidad. Las áreas ribereñas del Aare albergan una variedad de especies de plantas y animales, algunas de las cuales son endémicas de los ecosistemas alpinos. Actividades recreativas. El Aare es un destino popular para actividades al aire libre. Además de nadar, el río es ideal para el piragüismo, el rafting y el senderismo a lo largo de sus riberas. Durante el verano, nadar en el Aare es una tradición en Berna. Y la experiencia de dejarse llevar por la corriente en las secciones tranquilas del río es muy valorada. El Aare ha sido una parte integral de la historia suiza durante siglos. Sus riberas han sido habitadas desde tiempos prehistóricos y el río ha jugado un papel crucial en el desarrollo de las ciudades y pueblos a lo largo de su curso. Además, el Aare ha influido en la cultura y el folclore local, inspirando numerosas obras de arte, literatura y música. El río Aare es una joya natural de Suiza que no solo tiene un valor económico y ecológico significativo, sino que también es un símbolo de la identidad suiza, especialmente para la región de Berna. Su recorrido por paisajes espectaculares, su papel en la vida cotidiana de las ciudades por las que pasa, y su importancia en la historia del país lo convierten en uno de los ríos más emblemáticos de Europa. En las exuberantes selvas de Indonesia, un animal pequeño y esquivo recorre la noche bajo la densa bóveda de los árboles. Se trata de la civeta, un mamífero nocturno con aspecto de gato, aunque más alargado y con un pelaje moteado. Sus grandes ojos brillan a la luz de la luna mientras busca su cena favorita, los frutos del cafeto, pequeños y rojizos, que cuelgan en racimos de las ramas. La civeta, con su fino olfato, selecciona con cuidado los frutos más maduros y dulces, guiada por un instinto que la lleva a preferir los mejores granos de café. Una vez que ha encontrado un racimo adecuado, mordisquea los frutos, disfrutando del dulce sabor de la pulpa mientras los granos en su interior pasan intactos por su sistema digestivo. Sin saberlo, la civeta está creando uno de los cafés más codiciados y caros del mundo, el Kopi Luwak, a medida que los granos viajan a través de su tracto digestivo. Un proceso natural de fermentación comienza a desarrollarse. Los jugos gástricos de la civeta y las enzimas interactúan con los granos, eliminando parte de su amargor natural y alterando su composición química de una manera única. Después de varias horas, los granos, ahora cubiertos por el excremento de la civeta, son excretados, marcando el fin de su curioso viaje. Por la mañana, cuando el sol comienza a iluminar la jungla, los agricultores locales, conocidos como recolectores de Kopi Luwak, salen en busca de estos preciados granos. Pacientemente, recolectan las pequeñas hebras de excremento, cuidadosamente separando los granos intactos. Este proceso, aunque arduo, es el primer paso hacia la creación de uno de los cafés más exclusivos del planeta. Una vez recolectados, los granos se lavan a fondo para eliminar cualquier rastro del proceso digestivo. Luego se secan al sol, permitiendo que la naturaleza continúe su trabajo. Cuando los granos están completamente secos, son tostados ligeramente. Un proceso delicado que busca preservar las notas de sabor únicas desarrolladas durante la fermentación. Finalmente, se muelen y están listos para convertirse en una bebida que muchos describen como un néctar suave, con poca acidez y un perfil de sabor complejo, a menudo con notas de caramelo y chocolate. Sin embargo, detrás de este relato fascinante y de la exclusividad del Kopi Luwak, se esconde una realidad menos glamorosa. A medida que la demanda de este café ha crecido, también lo ha hecho la explotación de las civetas. En muchas granjas, estos animales son capturados y mantenidos en jaulas estrechas, alimentados únicamente con frutos de café, en condiciones que distan mucho de su vida en la naturaleza. Las críticas hacia estas prácticas han llevado a un aumento en la conciencia sobre el bienestar animal y a un llamado por métodos más éticos de producción. Así, el Kopi Luwak, con su historia singular y su sabor incomparable, sigue siendo una de las joyas más controvertidas del mundo del café, una bebida que invita a la reflexión sobre el delicado equilibrio entre la tradición, la naturaleza y la ética en nuestra búsqueda de experiencias extraordinarias. Los andamios permanentes o sidewalk sheds se han convertido en un elemento característico del paisaje urbano de Nueva York, al punto que muchas veces parecen ser una parte permanente de las calles de la ciudad. A continuación, te explico más detalles sobre por qué existen tantos andamios en Nueva York, cómo funcionan las regulaciones que los gobiernan y su impacto en la ciudad. En la ciudad de Nueva York, la legislación de seguridad es muy estricta debido a la alta densidad de personas y edificios. La Ley Local 11, también conocida como el Facade Inspection Safety Program FISP,
Establece que todos los edificios de más de 6 pisos deben ser inspeccionados por un ingeniero estructural o un arquitecto cada 5 años. Esta inspección está diseñada para identificar posibles riesgos de desprendimiento de materiales de la fachada, como ladrillos, piedra o yeso, que podrían causar lesiones o muertes si caen desde alturas significativas. Si durante la inspección se detecta algún problema en la fachada, el propietario del edificio está obligado a tomar medidas correctivas de inmediato. Como parte de esas medidas, se debe instalar un andamio para proteger a los peatones mientras se realizan las reparaciones. Aquí es donde se hay uno de los problemas más grandes. En muchos casos, estas reparaciones pueden ser extremadamente costosas y demorarse mucho tiempo, por lo que los andamios permanecen en su lugar durante meses, años o incluso más. Estos andamios a menudo parecen ser permanentes porque la realidad de la situación es que las reparaciones pueden tomar mucho más tiempo de lo previsto, ya sea por la falta de fondos del propietario, la complejidad del trabajo o incluso disputas legales. Además, a veces los propietarios dejan los andamios por más tiempo del necesario porque los costos de desmontarlos y volver a montarlos pueden ser prohibitivos si se requieren más reparaciones en el futuro cercano. A lo largo del tiempo, estos andamios han sido criticados por su impacto en la estética de la ciudad y por los efectos negativos en los negocios locales. Los andamios pueden obstruir la visibilidad de las tiendas, hacer que las calles parezcan menos seguras y reducir la cantidad de luz natural que llega a las aceras. Se estima que, en cualquier momento dado, hay más de 300 millas de andamios instalados en Nueva York. Algunos andamios han permanecido durante décadas, lo que ha llevado a un creciente descontento entre los residentes y empresarios locales. Un ejemplo extremo es un edificio en la calle 115 Este, donde un andamio ha estado presente por más de 20 años, y se ha convertido en un símbolo del problema. La ciudad ha intentado abordar esta situación mediante la imposición de multas a los propietarios que no realizan las reparaciones a tiempo, pero a menudo los problemas financieros y legales impiden soluciones rápidas. Ante este problema, se han propuesto diversas soluciones. Algunos han sugerido que la ciudad debería proporcionar incentivos financieros o ayuda técnica a los propietarios para que puedan completar las reparaciones de manera más eficiente. Otros abogan por reformas legales que obliguen a los propietarios a acelerar el proceso de reparaciones o incluso por la creación de un fondo público que cubra los costos iniciales de las reparaciones necesarias en casos críticos. Curiosamente, algunos artistas y activistas han comenzado a utilizar los andamios como lienzos para proyectos de arte público. Murales y otras formas de arte urbano han transformado algunos andamios en obras de arte temporales, buscando suavizar el impacto visual negativo de estas estructuras. Los andamios permanentes de Nueva York son un reflejo de las complejidades que enfrenta una ciudad tan densa y con una infraestructura tan antigua. Si bien son esenciales para la seguridad, su presencia prolongada ha generado debates sobre cómo equilibrar la necesidad de mantenimiento con el deseo de mantener una ciudad estéticamente agradable y funcional. ¿Te imaginas un barco que puede enfrentar las tormentas más feroces y las olas más altas sin volcarse jamás? Pues existe, y se llama XSV-17, un verdadero coloso de la ingeniería naval diseñado para desafiar al mar y ganar. Este increíble barco es obra de Safe Marine, una empresa británica conocida por construir algunos de los barcos más resistentes y avanzados del mundo. Pero el XSV-17 no es un barco cualquiera. Está diseñado específicamente para ser insumergible e invulnerable al vuelco. ¿Cómo lo logra? Su secreto radica en su revolucionario diseño de casco en forma de catamarán y su construcción de alta tecnología. El XSV-17 utiliza un diseño de casco de doble capa que crea una especie de colchón de aire entre las capas. Esto no solo le da una flotabilidad extra, sino que también permite que el barco se mantenga estable incluso en las peores condiciones. Además, cuenta con un centro de gravedad extremadamente bajo, lo que hace que sea prácticamente imposible de volcar. El casco en forma de catamarán del XSV-17 también proporciona una mayor superficie de contacto con el agua, lo que dispersa el impacto de las olas y ayuda a mantener la estabilidad. Este diseño no solo reduce el riesgo de vuelco, sino que también mejora la maniobrabilidad y la velocidad del barco, lo que es crucial para misiones de rescate y patrullaje en alta mar. Pero no solo el diseño del casco es impresionante. El XSV-17 está equipado con tecnología de punta, como un sistema de autoladrizamiento, que significa que, si el barco llega a volcar, puede volver a su posición normal de manera automática gracias a la forma de su casco y su distribución de peso. Este sistema lo convierte en una opción ideal para operaciones en condiciones extremas, como misiones de rescate durante tormentas o patrullas en mares agitados. Además, el XSV-17 cuenta con un sistema de amortiguación de impactos, que reduce las vibraciones y movimientos bruscos, haciendo que la navegación sea más segura y cómoda para la tripulación, incluso en aguas turbulentas. Gracias a estos avances tecnológicos, el XSV-17 puede operar de manera eficiente a altas velocidades y en las condiciones más difíciles. El XSV-17 no solo es increíblemente estable,
sino también extremadamente versátil. Esta embarcación es utilizada en diversas aplicaciones, desde misiones de rescate marítimo hasta patrullas de vigilancia costera y operaciones antiterroristas. Su capacidad para mantenerse a flote y en control, independientemente de las condiciones del mar, lo convierte en una herramienta esencial para cualquier tipo de operación que requiera estabilidad y seguridad absolutas. Además, el XSV-17 es una gran opción para el transporte rápido de personal y equipo, especialmente en situaciones donde la rapidez y la seguridad son críticas. Por ejemplo, en operaciones de rescate en alta mar, puede llegar rápidamente a su destino, superar condiciones climáticas adversas y proporcionar una plataforma estable para realizar rescates o entregar suministros. El XSV-17 representa una nueva era en el diseño de embarcaciones, uniendo tecnología de vanguardia con ingeniería innovadora para crear un barco que no solo es prácticamente imposible de volcar, sino también increíblemente resistente y eficiente. Gracias a este tipo de desarrollos podemos imaginar un futuro en el que navegar los mares más peligrosos sea más seguro que nunca. Entonces, la próxima vez que pienses en el océano y en lo impredecible que puede ser, recuerda que hay un barco, el XSV-17, diseñado para enfrentar lo peor que el mar tiene para ofrecer y salir siempre vencedor. ¿Quién hubiera pensado que la solución para vencer al mar podría estar en la forma en que construimos nuestros barcos? ¿Sabías que existe un cubo que parece desafiar las leyes de la física? Se llama Medmo Cube, un objeto de metal intrigante que ha capturado la atención de amantes de los rompecabezas, ingenieros y fanáticos de los gadgets por igual. A primera vista, el Medmo Cube parece ser solo un cubo metálico, pero cuando lo tocas, revela un truco impresionante, puede girar y transformarse en formas sorprendentes. El Medmo Cube está compuesto de múltiples piezas encajadas de tal manera que parecen formar un sólido cubo de metal. Sin embargo, estas piezas están diseñadas con tanta precisión que permiten al cubo moverse de formas inesperadas. Basta con aplicar un poco de fuerza en el lugar correcto para que el cubo se deslice, gire y cambie de forma de una manera casi hipnotizante. Este movimiento suave y fluido es posible gracias al diseño innovador y al uso de materiales de alta calidad, como el acero inoxidable, lo que también le da un peso y una sensación agradables al tacto. Pero, ¿cuál es el propósito de este cubo aparentemente simple? Aunque puede parecer un juguete, el Medmo Cube es en realidad un rompecabezas mecánico diseñado para desafiar tu mente y aliviar el estrés. Sus creadores han pensado en cada detalle para que sea un objeto de manipulación que puedas tener en tu escritorio, usar como herramienta de meditación o simplemente disfrutar girándolo entre tus manos para explorar sus secretos ocultos. Además, está inspirado en los principios del diseño industrial, lo que lo convierte en una pieza interesante para aquellos apasionados por la ingeniería y la mecánica. La historia detrás del Medmo Cube también es fascinante. Fue creado por un equipo de ingenieros y diseñadores que querían desarrollar un objeto que combinara precisión, estética y una experiencia táctil única. Utilizaron técnicas avanzadas de fabricación para asegurarse de que cada cubo fuera perfectamente equilibrado y duradero, garantizando que cada movimiento sea tan satisfactorio como el anterior. Y aquí viene lo curioso, el Medmo Cube no solo es un rompecabezas o una herramienta de meditación, sino también un claro ejemplo de cómo el diseño puede capturar nuestra imaginación y hacernos reflexionar sobre cómo percibimos los objetos cotidianos. Entonces, ¿te animarías a descubrir los secretos del cubo Medmo y a dejarte llevar por su movimiento fascinante? ¿Sabías que existe un pequeño dragón marino en la vida real? Su nombre es Glaucus atlanticus, aunque es más conocido como el dragón azul. Este fascinante molusco pertenece a la familia de los nudibranquios, un grupo de babosas marinas, y es uno de los animales más asombrosos y hermosos del océano. Mide apenas entre 3 y 4 centímetros de largo, pero su pequeño tamaño no impide que cause gran impresión. Con su cuerpo alargado de color azul brillante y plateado, y sus apéndices que se extienden como alas, parece un verdadero dragón flotando en el agua. Pero el dragón azul no solo destaca por su apariencia, es un depredador bastante astuto y peligroso. Se alimenta de otros organismos marinos venenosos como la carabela portuguesa, una especie de medusa altamente venenosa. Sin embargo, el Glaucus atlanticus no se ve afectado por las toxinas de sus presas. De hecho, almacena estos venenos en sus propios tejidos, concentrándolos en sus extremidades, lo que lo convierte en un animal aún más venenoso que su presa original. Al hacerlo, el dragón azul se protege de posibles depredadores que lo vean como un tentador bocadillo. Otra característica interesante de este animal es su capacidad para flotar en la superficie del océano, aprovechando las corrientes y el viento. El dragón azul utiliza una bolsa de aire en su estómago que le permite mantenerse boca abajo en el agua, lo que lo hace prácticamente invisible para los depredadores que nadan por debajo. Además, su coloración es un ejemplo perfecto de camuflaje.
El azul de su dorso se confunde con el color del agua cuando se observa desde arriba, mientras que su parte inferior plateada se mimetiza con la luz del sol que se refleja en la superficie del mar. Este pequeño dragón puede encontrarse en mares templados y tropicales de todo el mundo, incluyendo las costas de Australia, Sudáfrica y Brasil. A pesar de su belleza, es importante recordar que el Glaucus atlanticus puede ser peligroso para los humanos, ya que su veneno puede causar una picadura dolorosa e incluso reacciones más graves en algunas personas. Así que, la próxima vez que pienses en dragones, recuerda que no todos respiran fuego y vuelan por el aire. Algunos surcan los mares con colores brillantes y habilidades asombrosas. ¿No es increíble cómo la naturaleza es capaz de crear criaturas tan fascinantes? ¿Sabías que existe una cápsula de supervivencia diseñada para protegerte de un tsunami? Imagínate una pelota de tenis gigante, pero en lugar de estar hecha para jugar, está diseñada para salvar vidas en caso de desastres naturales como tsunamis, inundaciones y terremotos. Esta cápsula, llamada Survival Capsule, es básicamente una enorme bola blindada y flotante en la que las personas pueden refugiarse durante una emergencia. A primera vista, puede parecer una idea un poco descabellada, ¿no crees? Pero si observamos más de cerca, esta cápsula es el resultado de años de investigación y desarrollo. Fue creada por ingenieros aeronáuticos con amplia experiencia y lleva en desarrollo desde 2010. Desde entonces, ha pasado por una amplia gama de pruebas, que incluyen temperaturas extremas, golpes, peso, presión, ataques, e incluso fue lanzada desde una cascada de 30 metros. Todo esto con el objetivo de asegurar su efectividad y resistencia en condiciones extremas. La Survival Capsule se fabrica en varios tamaños, con capacidad para entre 2 y 10 adultos, y su diseño es verdaderamente ingenioso. Tiene forma de bola para flotar con mayor estabilidad y resistencia a las fuertes corrientes, y puede anclarse en diferentes posiciones para evitar que se mueva de su lugar durante una emergencia. En su interior, los pasajeros permanecen sentados y sujetos a sus asientos con cinturones de seguridad, lo que garantiza su protección durante movimientos bruscos. Pero, ¿qué más tiene esta cápsula para que sea considerada una verdadera cápsula de supervivencia? Pues bien, cuenta con un espacio destinado para almacenar comida y bebida suficiente para 5 días, además de una botella de oxígeno para cada pasajero. En caso de que haya falta de aire, también está equipada con un GPS y una baliza de salvamento, lo que facilita su localización por parte de los equipos de rescate. La puerta circular de la cápsula se puede liberar tanto desde dentro como desde fuera, y dispone de ventanales herméticos que pueden abrirse cuando el peligro haya pasado, permitiendo a los ocupantes ver el exterior. Como si todo esto no fuera suficiente, la Survival Capsule también ofrece extras instalables a petición del cliente, como un hilo musical para calmar los nervios, un retrete, luces internas adicionales y aislamiento acústico y térmico para mayor comodidad, aunque ya está a la venta. Su precio no es público porque cada cápsula se personaliza según las necesidades del cliente. Este nivel de personalización y preparación refleja el compromiso de los creadores de Survival Capsule con la seguridad y la protección en situaciones extremas. Ahora, la pregunta es, ¿te meterías en una de estas cápsulas si tu vida dependiera de ello? La lepra, también conocida como hanseníase, es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las membranas mucosas y los ojos. Antigüedad. La lepra ha sido documentada desde tiempos antiguos, con referencias en textos antiguos de la India, China y Egipto. En la Biblia y otros documentos antiguos también se menciona, indicando su presencia y el estigma asociado con la enfermedad. Medieval. En Europa medieval, la lepra se asoció con un gran estigma y aislamiento social. Se construyeron leproserías para aislar a los afectados y se crearon leyes para regular la vida de las personas con lepra. Piel. Los síntomas incluyen manchas en la piel que pueden volverse más pálidas o rojas. Las lesiones pueden ser secas, sin sensación, y a menudo están acompañadas de una pérdida de sensibilidad en las áreas afectadas. Nervios. La lepra puede dañar los nervios periféricos, lo que lleva a una pérdida de sensibilidad y debilidad en las extremidades. Esto puede resultar en lesiones debido a la falta de sensación. Otros órganos, en casos avanzados, puede afectar la nariz, la garganta, los ojos y otros órganos, causando problemas como la cejera y deformidades. Transmisión. La lepra se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias de una persona infectada. El contacto prolongado y cercano con personas no tratadas puede aumentar el riesgo de transmisión. La transmisión no es completamente comprendida, y se considera que la mayoría de las personas no están en riesgo. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la observación clínica de los síntomas y se confirma mediante pruebas de laboratorio como biopsias de piel y pruebas de sensibilidad. Tratamiento multidrogas MDT. Desde la década de 1980, la lepra se trata eficazmente con una combinación de antibióticos conocidos como tratamiento multidrogas. Este tratamiento incluye rifampicina, clofazimina y dapsona. El tratamiento es prolongado,
generalmente de 6 a 12 meses o más. Recuperación: el tratamiento adecuado puede curar la lepra y prevenir la transmisión. Sin embargo, las personas con daño nervioso avanzado pueden experimentar secuelas a largo plazo. Impacto: a pesar de los avances en el tratamiento, la lepra sigue siendo una enfermedad de importancia en algunos países en desarrollo, especialmente en áreas con condiciones deficientes. Estigma: la lepra ha estado históricamente asociada con un fuerte estigma social, lo que puede llevar a la discriminación y aislamiento de las personas afectadas. Las iniciativas de sensibilización y educación son esenciales para reducir el estigma asociado con la enfermedad. Prevención primaria: la prevención de la lepra implica la identificación y tratamiento temprano de casos y el aislamiento de personas infectadas no tratadas. Prevención secundaria: la vigilancia de contactos cercanos y la educación sobre la enfermedad ayudan a prevenir la propagación. En resumen, la lepra es una enfermedad tratable y curable con antibióticos. Aunque su impacto se ha reducido significativamente con el tratamiento, sigue siendo importante en términos de salud pública y estigma social en ciertas regiones del mundo. ¿Sabías que la Tierra tiene un nuevo campo físico, además del magnético y el gravitacional? Así es, este campo ha estado con nosotros desde siempre, pero su existencia no había sido confirmada hasta ahora, gracias a una misión reciente de la NASA. El cohete suborbital Endeavour logró detectar y medir un campo eléctrico en la atmósfera de nuestro planeta, un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de cómo funciona la atmósfera terrestre y potencialmente la de otros planetas. El hallazgo se hizo mientras los científicos investigaban el llamado viento polar, una corriente de partículas que fluye desde la atmósfera terrestre hacia el espacio, detectada por las naves espaciales desde la década de los 60. Aunque se sospechaba que la luz solar intensa hacía que algunas partículas escaparan al espacio, algo más debía estar impulsándolas, ya que muchas de las partículas observadas viajaban a velocidades supersónicas sin señales de haber sido calentadas. Ahí es donde entra el campo eléctrico recientemente descubierto, conocido como el campo ambipolar. Este campo, aunque increíblemente débil, ejerce suficiente fuerza para contrarrestar la gravedad y lanzar partículas al espacio a velocidades supersónicas. Durante décadas, este fenómeno estuvo más allá del alcance de la tecnología existente, pero en 2016, un equipo liderado por Glenn Collinson, investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, decidió inventar un nuevo instrumento para medirlo. El 11 de mayo de 2022, el cohete Endeavour despegó desde Svalbard, un archipiélago cerca del Polo Norte, alcanzando una altitud de 768 kilómetros. Durante su breve vuelo, el cohete midió un cambio en el potencial eléctrico de solo 0,55 voltios, suficiente para explicar cómo el campo eléctrico puede ayudar a que las partículas escapen de la atmósfera terrestre. De hecho, esta fuerza es 10,6 veces mayor que la de la gravedad para los iones de hidrógeno, los más abundantes en el viento polar. El descubrimiento del campo ambipolar no solo cambia nuestra comprensión de la atmósfera terrestre, sino que también abre nuevas posibilidades para la exploración de otros planetas. Cualquier planeta con atmósfera debería tener un campo eléctrico similar, lo que podría influir en su evolución y quizás en su habitabilidad. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa revista Nature, nos acerca un paso más a entender no solo la historia de nuestro propio planeta, sino también los misterios de otros mundos. ¿Quién habría imaginado que un medio voltio de electricidad podría tener tanto impacto en el espacio? ¿Qué opinas? ¿Este nuevo campo eléctrico cambiará la forma en que exploramos otros planetas? ¿Sabías que estamos rodeados de agua invisible en el aire que respiramos todos los días? Moses West, un innovador ingeniero estadounidense, ha desarrollado una forma sorprendente de aprovechar esa agua invisible y transformarla en un recurso esencial para la vida. Su invento, conocido como Atmospheric Water Generator AWG, o generador de agua atmosférica, es una máquina capaz de extraer agua directamente del aire, proporcionando una fuente segura y sostenible de agua potable. ¿Cómo funciona esta maravilla tecnológica? La máquina de West utiliza un proceso de condensación que, básicamente, imita lo que sucede cuando el vapor de agua en el aire se encuentra con una superficie fría y se convierte en gotas de agua. En términos simples, el generador toma el aire, lo enfría para extraer su humedad y luego filtra y purifica el agua obtenida, eliminando cualquier impureza o contaminante. Lo mejor de todo es que este proceso requiere muy poca energía en comparación con otros métodos de obtención de agua, como la desalinización, y no genera residuos contaminantes. La idea de crear una máquina como esta surgió cuando Moses West vio de primera mano los desafíos que enfrentan muchas comunidades en todo el mundo para acceder al agua potable, desde áreas rurales en África hasta ciudades devastadas por huracanes en Estados Unidos. Millones de personas luchan diariamente con la escasez de agua. West decidió aplicar sus conocimientos en ingeniería para encontrar una solución que fuera no solo efectiva, sino también accesible y amigable con el medio ambiente. Así nació su compañía WaterSQ Foundation,
que utiliza esta tecnología para llevar agua a comunidades necesitadas sin depender de fuentes tradicionales como ríos, lagos o el costoso proceso de desalinización. Uno de los aspectos más impresionantes de esta tecnología es su flexibilidad. Las máquinas de West son móviles y se pueden transportar fácilmente a áreas de desastre o regiones donde el acceso al agua es limitado. Ya se han instalado en lugares como Flint, Michigan, durante la crisis del agua contaminada y en Puerto Rico tras el huracán María. En ambos casos, la tecnología de West ha brindado alivio inmediato a las comunidades afectadas, demostrando que esta solución puede marcar una diferencia real y significativa en la vida de las personas. Pero el impacto del generador de agua atmosférica va más allá del alivio inmediato. Esta tecnología tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en la lucha contra el cambio climático y la escasez de agua, ya que no depende de fuentes de agua dulce ya existentes, que están cada vez más amenazadas por la contaminación y el uso excesivo. Al aprovechar la humedad presente en el aire, que es una fuente prácticamente inagotable, esta máquina ofrece una solución sustentable y de bajo impacto ambiental. Además, Moses West no solo se ha enfocado en la innovación tecnológica, sino también en la educación y la concienciación. Ha trabajado para que las personas entiendan la importancia del agua como un recurso finito y la necesidad de buscar soluciones sostenibles para garantizar su acceso. Su fundación se dedica a enseñar a comunidades vulnerables cómo funcionan estas máquinas y cómo mantenerlas, empoderando a las personas para que sean autosuficientes y puedan gestionar su propio acceso al agua potable. Así que, la próxima vez que bebas un vaso de agua, piensa en cómo algo tan común podría ser un lujo para muchas personas alrededor del mundo. ¿Podría esta máquina que genera agua del aire ser la clave para resolver la crisis global del agua? La historia del caza alemán que protegió a un bombardero aliado se refiere a un incidente notable ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, el cual involucra a un piloto de la Luftwaffe que decidió ayudar a un bombardero aliado en lugar de atacarlo. Este episodio es conocido como el incidente del caza de la Luftwaffe o el caza de la compasión. El incidente tuvo lugar el 24 de diciembre de 1943. En un momento en que las tensiones entre las fuerzas aéreas aliadas y alemanas eran extremadamente altas. Un bombardero británico del tipo Avro Lancaster había sido dañado gravemente durante una misión sobre Alemania y estaba tratando de regresar a casa. Cuando el bombardero británico estaba en una posición crítica, se encontró con un caza alemán Messerschmitt Bf-109 que estaba patrullando la zona. El piloto alemán, en lugar de atacar el avión dañado, tomó una decisión inusual y arriesgada. En lugar de disparar, el piloto alemán se colocó en la cola del bombardero y se mantuvo a su lado, protegiéndolo de posibles ataques de otros cazas alemanes. El acto del piloto alemán fue motivado por una combinación de humanidad y respeto hacia el adversario. Algunos informes sugieren que el piloto pudo haber estado motivado por la compasión o incluso por un sentido de honor. En aquel momento, las reglas de la guerra y el código de conducta militar permitían a los pilotos de caza mostrar respeto por el adversario en circunstancias extremas. Este incidente permitió que el bombardero británico regresara a su base con éxito, y el piloto alemán no fue sancionado por su acto de clemencia. En cambio, su acción fue vista como un ejemplo de la complejidad moral y las circunstancias humanas que pueden surgir incluso en tiempos de guerra. Este episodio es un recordatorio poderoso de cómo la guerra puede traer a la luz actos de compasión y humanidad, incluso entre enemigos. Destaca la capacidad de los individuos para tomar decisiones basadas en la empatía y el respeto, incluso en el contexto de un conflicto global devastador. Imagina un tiempo lejano, cuando los primeros humanos comenzaban a explorar el vasto mundo. Todos compartían un rasgo común, una piel oscura y resistente, heredada de sus ancestros que habían vivido bajo el intenso sol de África. En ese entorno implacable, donde el sol reinaba y sus rayos caían con fuerza, sus cuerpos desarrollaron una capa natural de protección. Esa protección, llamada melanina, los resguardaba del daño de la radiación ultravioleta, una amenaza invisible pero peligrosa que podía arruinar su salud y afectar la reproducción. La melanina, un pigmento oscuro, funcionaba como una armadura silenciosa. Había dos tipos principales de esta protección: la eumelanina, que teñía la piel de tonos oscuros y profundos, y la feomelanina, un pigmento más claro y rojizo. Aquellos que vivían cerca del Ecuador, bajo el sol abrasador, poseían más eumelanina en su piel. La vida bajo el sol era intensa, pero su piel oscura los protegía, preservaba sus cuerpos y les permitía prosperar. Con el tiempo, algunos grupos de humanos comenzaron a aventurarse hacia tierras lejanas, al norte y al sur, más allá del sol implacable del Ecuador. Mientras caminaban, se encontraban con paisajes nuevos, vastas llanuras, montañas nevadas y cielos menos luminosos. El sol, que alguna vez fue una amenaza constante, ahora apenas se dejaba ver en el horizonte. En esas nuevas tierras, la piel oscura que antes los había protegido ahora presentaba un nuevo desafío. En las regiones más frías y nubladas, donde los rayos del sol eran débiles y escasos, la melanina comenzó a transformarse. El cuerpo humano, siempre ingenioso, entendió que necesitaba absorber más de esa luz solar tan escasa. La luz no solo era una fuente de calor,
sino también de vida. Sin ella, el cuerpo no podía producir suficiente vitamina D, esencial para mantener huesos fuertes y un sistema inmunológico saludable. La piel oscura, que antes los había protegido, ahora bloqueaba demasiada luz, y así, a lo largo de generaciones, la naturaleza hizo su trabajo. Los descendientes de aquellos antiguos viajeros comenzaron a nacer con piel más clara. La selección natural favoreció a aquellos que tenían menos melanina en sus cuerpos, ya que podían absorber más rayos del sol y producir la vitamina que tanto necesitaban. En estas tierras lejanas, la piel clara se convirtió en una bendición. En los rincones más fríos del mundo, donde el invierno era largo y el verano apenas un suspiro, los humanos con piel clara prosperaron. Pero en las tierras más cercanas al Ecuador, donde el sol siempre brillaba con fuerza, la piel oscura continuaba siendo el escudo que protegía a las generaciones venideras. La diversidad en los tonos de piel se había convertido en un reflejo de la adaptación humana, una prueba de la increíble capacidad de nuestra especie para sobrevivir en cualquier lugar. Con el tiempo, los humanos volvieron a encontrarse. De distintas tierras y climas, con pieles de todos los tonos imaginables, se reunieron, compartiendo historias de sus viajes y descubrimientos. En sus rostros, en sus manos, se podían ver los rastros de sus antepasados, la evolución escrita en sus cuerpos, algunos con piel oscura, forjada bajo el sol abrasador, y otros con piel clara, adaptada a las frías sombras del norte. Así, los distintos tonos de piel que hoy conocemos no son más que la historia viva de nuestra especie, una historia de adaptación, de supervivencia, de ingenio. La melanina, ese pigmento que alguna vez fue nuestro escudo, sigue siendo el testigo silencioso de los lugares de los que venimos y los caminos que hemos recorrido, todos bajo el mismo sol, pero con historias diferentes que contar. ¿Sabías que gran parte del internet que usas todos los días viaja a través del fondo del océano? Así es, miles de kilómetros de cables submarinos de fibra óptica están tendidos bajo las aguas, conectando continentes y países, y haciendo posible que navegues por la web, envíes correos electrónicos y hasta hagas videollamadas en tiempo real. Pero, ¿cómo funcionan estos cables y para qué sirven realmente? Los cables submarinos de fibra óptica son las arterias invisibles de la comunicación global. Estos cables, del grosor de una manguera de jardín, están compuestos por fibras ópticas, que son filamentos delgados de vidrio o plástico, capaces de transmitir información a la velocidad de la luz. Cuando envías un mensaje o accedes a una página web, la información se convierte en pulsos de luz que viajan a través de estas fibras ópticas a una velocidad impresionante. Pero, ¿cómo hacen para enviar tanta información tan rápidamente? Los pulsos de luz, al viajar a través de las fibras ópticas, rebotan dentro del vidrio plástico gracias a un fenómeno llamado reflexión interna total, lo que les permite moverse largas distancias sin perder intensidad. Este proceso es extremadamente eficiente, y como resultado, un solo cable de fibra óptica puede transportar terabytes de datos por segundo, lo suficiente para transmitir millones de videollamadas de alta definición simultáneamente. Estos cables submarinos, que pueden extenderse por decenas de miles de kilómetros, están protegidos por capas de acero y plástico para resistir las condiciones extremas del océano, corrientes marinas, presión abismal, incluso tiburones curiosos que los muerden. Son instalados por barcos especializados que lentamente desenrollan el cable y lo depositan cuidadosamente en el lecho marino. ¿Y para qué sirven? Bueno, para casi todo lo que hacemos en Internet. Cerca del 95% del tráfico global de datos, como correos electrónicos, transmisiones de video, datos financieros y llamadas telefónicas, viaja a través de estos cables submarinos. Son fundamentales para la economía global, la investigación científica, la comunicación diaria y básicamente para mantenernos conectados unos con otros. Así que, la próxima vez que te conectes a Internet, piensa en estos cables submarinos, silenciosos y ocultos en el fondo del océano, que hacen posible que el mundo esté a solo un clic de distancia. Ahora dime, ¿te imaginabas que el Internet dependía tanto de algo tan tangible como un cable bajo el mar? En un rincón lejano del cosmos, donde la luz de las estrellas apenas alcanza a iluminar los vastos espacios, se encuentra una de las maravillas más misteriosas y grandiosas del universo, el gran vacío. Imagina un espacio tan vasto y tan vacío que desafía nuestra comprensión de la materia y la estructura cósmica. Este vacío, conocido como el Gran Vacío, es una de las regiones más amplias del universo donde la materia se encuentra escasamente distribuida. Hace miles de millones de años, cuando el universo aún era joven y en plena expansión, las galaxias comenzaron a formarse y a agruparse en grandes estructuras. Sin embargo, entre estas agrupaciones de galaxias, surgieron vastos espacios casi deshabitados. Uno de estos espacios, el Gran Vacío, se extiende por aproximadamente 1000 millones de años luz. Para poner en perspectiva su inmensidad, imagina que es miles de veces más grande que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que tiene un diámetro de solo 100.000 años luz. En el Gran Vacío, el brillo de las estrellas es tenue y la densidad de galaxias es sorprendentemente baja, mientras que en otras partes del universo, como en los cúmulos de galaxias, las estrellas y los sistemas se aglutinan.
Aquí las galaxias están esparcidas a distancias extraordinarias. Este vacío se ha convertido en un enigma fascinante para los astrónomos, quienes buscan comprender cómo y por qué estas vastas regiones se formaron y cómo la materia se organiza en gran escala. La formación del gran vacío está relacionada con la expansión del universo. A medida que el universo se expande, la materia se agrupa en filamentos y paredes de galaxias. Mientras que los espacios intermedios se vacían aún más, este proceso crea una red cósmica en la que los vacíos se expanden, llevando consigo las galaxias hacia los filamentos densos y dejando grandes espacios entre ellos. A pesar de su nombre, el gran vacío no es un vacío absoluto. Aún así, sigue siendo una región de gran interés para los científicos. Al estudiar estos espacios, los astrónomos pueden entender mejor cómo se distribuye la materia en el universo y cómo la energía oscura y la materia oscura afectan su expansión. La exploración de estos vacíos proporciona pistas sobre los misterios más profundos del cosmos. Entre los vacíos más estudiados se encuentra el gran vacío de Eridanus, una vasta extensión en la que la densidad de galaxias es extremadamente baja. Cada uno de estos vacíos ofrece una ventana al pasado del universo y a los procesos que han dado forma a su estructura actual. El gran vacío es más que un simple espacio sin materia. Es una pieza crucial del rompecabezas cósmico que nos ayuda a entender la evolución y la expansión del universo. Es un testimonio de la enorme diversidad de estructuras en el cosmos y de la continua búsqueda de respuestas en el vasto y sorprendente universo. ¿Sabías que los camellos pueden comer quectes, espinas y todo, pero rechazan los limones? Esta habilidad tan peculiar y contrastante refleja la sorprendente adaptación de estos animales al entorno extremo del desierto, donde la escasez de alimentos exige desarrollar habilidades únicas para sobrevivir. En los áridos desiertos donde viven, los camellos enfrentan la dificultad de encontrar alimentos frescos y nutritivos. Por eso, han evolucionado para aprovechar al máximo lo poco que el desierto tiene para ofrecer, incluso los quectes, plantas repletas de espinas afiladas que la mayoría de los animales evitarían a toda costa. ¿Cómo es posible que un camello se atreva a masticar estas plantas sin dañarse? La clave está en la estructura de la boca de los camellos. Su boca está recubierta de una capa de papilas queratinizadas, unas estructuras duras y cónicas que actúan como una especie de armadura interior. Estas papilas dirigen los alimentos hacia la garganta, evitando que las espinas se claven o dañen los tejidos más delicados. Además, los camellos mastican de manera lenta y deliberada, lo que les permite triturar incluso las espinas más duras con eficacia. Pero la boca del camello no es su única defensa contra el quectes. Su estómago también ha evolucionado para manejar esta dieta tan difícil. Los camellos tienen un estómago dividido en 3 compartimentos, con un sistema digestivo capaz de procesar materiales extremadamente fibrosos y resistentes, como la celulosa de los quectes. Los microorganismos presentes en su sistema digestivo también juegan un papel crucial al descomponer las partes más duras de estas plantas. De este modo, los camellos pueden extraer los nutrientes y la humedad que necesitan para sobrevivir en un entorno donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Sorprendentemente, a pesar de poder devorar quectes sin inmutarse, los camellos rechazan alimentos tan comunes para nosotros como los limones. La razón principal de este rechazo radica en la acidez del limón. Los camellos, como muchos otros herbívoros, no están adaptados para consumir alimentos con un alto contenido de ácido cítrico. Esta acidez es irritante para el revestimiento de su boca y su sistema digestivo. Por lo tanto, mientras que las espinas de un quectes no les suponen un problema, la acidez de un limón es algo que prefieren evitar. Esta extraña dualidad, poder comer quectes pero rechazar limones, subraya la notable adaptación de los camellos a su entorno. En los desiertos donde viven, las plantas suculentas, como los quectes, son una fuente vital de agua y nutrientes. Por el contrario, los limones, al ser una fruta de clima más templado, no son algo que los camellos encontrarían naturalmente en su hábitat, ni necesitarían desarrollar una adaptación para consumirlos. Más allá de su dieta única, los camellos tienen una serie de adaptaciones asombrosas que los convierten en verdaderos maestros de la supervivencia. Pueden soportar temperaturas extremas, deshidratarse hasta un 25% de su peso corporal, y luego rehidratarse rápidamente bebiendo grandes cantidades de agua. Incluso su capacidad para almacenar grasa en sus jorobas les proporciona energía durante largos periodos de escasez de alimentos. Entonces, la próxima vez que veas a un camello, te sorprenderás pensando en cómo un animal puede preferir un quectes espinoso a una simple rodaja de limón. Imagina un mundo en el que cada carretera tiene su propio lenguaje, donde las señales de tránsito varían de un país a otro, de una ciudad a otra, e incluso de un barrio a otro. Era el comienzo del siglo XX, cuando los automóviles recién empezaban a circular con más frecuencia. Las calles estaban llenas de confusión. Los conductores viajaban de un lugar a otro, pero sin saber exactamente qué significaban las señales que encontraban en su camino. En un lugar, una señal triangular indicaba detenerse, en otro, un simple círculo hacía lo mismo. Los accidentes se multiplicaban.
y la necesidad de unificar el lenguaje de las carreteras se hacía cada vez más evidente. En este caos, un grupo de ingenieros y funcionarios de transporte en los Estados Unidos decidió tomar cartas en el asunto. Corría el año 1922, y querían crear una señal de alto que pudiera destacarse entre todas las demás. Necesitaban algo que fuera fácil de reconocer, algo que los conductores pudieran ver desde lejos y supieran de inmediato que debían detenerse. Se sentaron alrededor de una mesa y, tras largas deliberaciones, decidieron que la señal debía tener 8 lados, un octágono. Esta forma era lo suficientemente única para no ser confundida con ninguna otra. Incluso si un conductor solo veía la parte trasera de la señal, su forma sería inconfundible. Pero el dilema no terminaba allí. El color también importaba. En esos primeros días, las señales de alto eran amarillas. El amarillo era brillante y fácil de ver, pero no parecía lo suficientemente serio. Pasaron los años y entonces, en 1954, con los avances en la fabricación de pinturas reflectantes, se tomó una decisión que cambiaría la historia de las carreteras. El color sería rojo. El rojo, con su asociación psicológica con el peligro, la alerta y la necesidad de detenerse, sería el tono perfecto para transmitir la urgencia de la señal. Así nació la señal de alto moderna, un octágono rojo con letras blancas. Sin embargo, esto solo resolvía el problema en un país. En otras partes del mundo, las señales seguían siendo un rompecabezas, y los conductores que viajaban a tierras lejanas se enfrentaban a desafíos impredecibles. Fue entonces cuando las naciones decidieron unirse. En 1968, bajo la sombra de un acuerdo global conocido como la Convención de Viena sobre Señalización Vial, representantes de numerosos países se reunieron. Entendieron que, en un mundo cada vez más interconectado, la uniformidad en las señales de tránsito salvaría vidas. Los delegados acordaron que la señal de alto debía ser la misma para todos, un octágono rojo con la palabra stop en blanco. Para aquellos países en los que el inglés no era el idioma principal, podían sustituir el stop por su equivalente, como alto o red, pero la forma y el color no cambiarían. El mensaje debía ser universal, comprensible para cualquier conductor, sin importar el idioma que hablara. Con el tiempo, la señal de alto se convirtió en un símbolo reconocido en cada rincón del planeta. En carreteras rurales o en avenidas de grandes ciudades, su presencia siempre era la misma, una advertencia clara, simple y directa. Incluso si un viajero de tierras lejanas nunca había puesto un pie en un país extranjero, al ver el octágono rojo, sabía exactamente lo que tenía que hacer: detenerse. Así, la señal de alto no solo se convirtió en una herramienta esencial para la seguridad vial, sino en un símbolo de cooperación global. Nació del caos, creció con la necesidad de orden, y se perfeccionó con la voluntad de que las carreteras del mundo hablasen el mismo idioma, un idioma que pudiera salvar vidas. ¿Sabías que en los bosques de Robles se libra una batalla silenciosa entre un pequeño insecto y los majestuosos árboles? Este enfrentamiento ocurre entre el gorgojo de la bellota, Curculio glandium, y los propios Robles, quienes luchan por proteger sus futuras generaciones. El gorgojo de la bellota, un pequeño escarabajo de apenas unos milímetros de longitud, tiene una táctica impresionante para asegurar la supervivencia de su descendencia. La hembra de este gorgojo posee un rostro largo y puntiagudo, conocido como rostro o pico, que utiliza como un taladro natural. Cuando es tiempo de reproducirse, la hembra encuentra una bellota adecuada y perfora su cáscara dura con este rostro especializado. Luego, deposita un huevo en el interior de la bellota, que se convertirá en un hábitat seguro y una despensa abundante para su futura larva. Las larvas, al eclosionar, comienzan a alimentarse vorazmente de la carne de la bellota, consumiéndola desde dentro. Este banquete privado dura varias semanas, durante las cuales la larva crece rápidamente hasta alcanzar su tamaño adulto. Una vez lista para salir, perfora un pequeño orificio en la bellota y cae al suelo, donde se entierra y completa su metamorfosis en un gorgojo adulto. Pero esta táctica de supervivencia del gorgojo no ha pasado desapercibida para los Robles. Estos árboles, que dependen de la dispersión de sus bellotas para reproducirse, han desarrollado una serie de defensas evolutivas en respuesta a los ataques del gorgojo. Por ejemplo, algunas especies de Robles producen bellotas más amargas o de cáscara más dura, lo que dificulta que el gorgojo pueda perforarlas y poner sus huevos. Otros Robles producen una gran cantidad de bellotas en algunos años específicos, un fenómeno conocido como masting o producción masiva que satura a los gorgojos con más alimento del que pueden consumir, asegurando que al menos algunas bellotas logren germinar. Pero la historia del gorgojo de la bellota se vuelve aún más fascinante al descubrir que estos insectos han formado una especie de alianza con ciertos hongos que crecen dentro de las bellotas. Estos hongos ayudan a descomponer el tejido de la bellota,
facilitando la digestión de la larva. En un intercambio sorprendente, las larvas del gorgojo transportan esporas de estos hongos en su cuerpo, ayudando a dispersarlos a nuevas bellotas. Esta relación simbiótica muestra cómo la naturaleza está llena de interconexiones inesperadas, donde incluso un pequeño insecto puede desempeñar un papel importante en el ecosistema del bosque. El ciclo de vida del gorgojo de la bellota es un verdadero reto de supervivencia. Muchas de las bellotas caen al suelo y son rápidamente recogidas por ardillas, ratones y otros animales, que las utilizan como alimento antes de que las larvas del gorgojo puedan desarrollarse por completo. Además, algunas larvas no logran perforar la cáscara y quedan atrapadas dentro de la bellota. Aquellas que logran emerger y enterrarse en el suelo deben enfrentarse a un nuevo conjunto de peligros, como las condiciones del clima, los depredadores del suelo y la competencia por recursos. Aunque podría parecer que este pequeño insecto es una simple plaga, su presencia tiene un impacto significativo en el ecosistema del bosque, al consumir parte de las bellotas. Los gorgojos influyen en la dispersión y regeneración de los robles. Menos bellotas disponibles significa menos árboles jóvenes, lo que puede afectar a otras especies que dependen del roble para sobrevivir. Además, su relación con los hongos dentro de las bellotas es solo un ejemplo más de cómo los seres vivos interactúan y se afectan mutuamente, formando una red intrincada de relaciones ecológicas. Entonces, la próxima vez que camines por un bosque y veas bellotas caídas, ¿pensarás en las historias de vida, lucha y cooperación que se desarrollan justo bajo tus pies? Las alpacas son animales originarios de los Andes en Sudamérica, principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, donde han sido domesticadas durante miles de años por su fibra suave y ligera. Estas criaturas, parientes cercanas de las llamas, son muy sociales y muestran una fuerte inclinación por vivir en grupos. En la naturaleza o en entornos controlados como granjas, las alpacas viven en grupos llamados rebaños. Se comunican entre ellas a través de una variedad de sonidos, siendo uno de los más comunes un murmullo suave que utilizan para expresar comodidad o advertencia. También emiten vocalizaciones más fuertes, como un sonido de alerta ante el peligro. A nivel físico, se involucran en actividades de acicalamiento social y suelen mantenerse cerca unas de otras mientras pastorean. La necesidad de vivir en grupo tiene sus raíces en la supervivencia. Los animales que viven en rebaños, como las alpacas, dependen del grupo para protegerse de depredadores y para vigilar posibles amenazas. Una alpaca aislada se sentirá vulnerable, lo que le provocará altos niveles de ansiedad y estrés, afectando negativamente su salud y comportamiento. Si una alpaca es mantenida sola, puede experimentar una serie de problemas físicos y emocionales, como estrés y depresión. La falta de interacción social puede causar ansiedad y tristeza en la alpaca. Comportamientos anormales. Alpacas solitarias a menudo desarrollan hábitos indeseables como morder objetos o caminar en círculos debido al aburrimiento y la frustración. Problemas de salud. El estrés crónico también puede debilitar su sistema inmunológico, haciéndolas más susceptibles a enfermedades. El número mínimo recomendado de alpacas para garantizar su bienestar es de 2. Sin embargo, lo ideal es mantenerlas en grupos más grandes. La jerarquía social dentro de los rebaños de alpacas es relativamente flexible, pero siempre desarrollan relaciones estrechas, lo que hace que una pequeña comunidad sea óptima para su comportamiento natural. Además, en términos de manejo, las alpacas también se sienten más cómodas cuando se trasladan o se someten a tratamientos veterinarios si están acompañadas por otras. La presencia de sus compañeras les da calma y confianza. Si bien las alpacas prefieren la compañía de otras alpacas, en algunos casos pueden convivir con otros animales como llamas, ovejas o cabras, siempre que también sean animales tranquilos y no agresivos. Sin embargo, lo ideal siempre es mantenerlas en compañía de su propia especie, ya que su comunicación y comportamiento es más que compatible con otras alpacas. Por lo tanto, aunque no existe una regla estricta que obligue a tenerlas en números pares, lo importante es que no vivan solas, ya que su bienestar depende de la interacción social que solo un grupo puede proporcionar. ¿Sabías que el famoso helicóptero Black Hawk ahora puede volar sin piloto? Sí, como lo oyes. El icónico helicóptero militar de Estados Unidos ha dado un paso gigante hacia el futuro con la ayuda de la inteligencia artificial. Este avance está siendo desarrollado por DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, en colaboración con Lockheed Martin y Sikorsky Aircraft Corporation. Imagínate un helicóptero en el aire, sin nadie en los controles. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es una realidad. Gracias a un innovador sistema de automatización en la cabina de trabajo de la tripulación, este Black Hawk puede volar completamente solo. Este sistema permite que el helicóptero navegue, esquive obstáculos y realice maniobras complejas, todo sin intervención humana directa. Esto no solo proporciona mayor flexibilidad operativa al ejército, sino que también libera a los tripulantes para realizar otras tareas críticas durante la misión. Stu Tian, el gerente del programa DARPA, explica que esta tecnología de inteligencia artificial permite que el Black Hawk opere en cualquier momento del día o de la noche.
incluso en condiciones difíciles como entornos visuales congestionados o degradados. En una serie de pruebas realizadas en febrero, el helicóptero voló de forma autónoma por primera vez. Los pilotos a bordo simplemente accionaron un interruptor y cedieron el control a las computadoras. Así, la máquina realizó vuelos perfectos, incluyendo maniobras avanzadas como si fuera pilotada por manos invisibles. Y si eso no te impresiona, escucha esto, el Black Hawk también fue sometido a un desafío aún mayor, mientras estaba físicamente en Kentucky. Simuló un vuelo esquivando rascacielos en Manhattan. Voló a 1,220 metros de altura a velocidades de entre 185 y 200 kilómetros por hora, como si estuviera realmente allí. Esto ha sido posible gracias a los años de investigación de Sikorsky Innovations, quienes han estado desarrollando tecnología de autonomía operando helicópteros de prueba con sistemas controlados por joystick y tabletas. Entonces, ¿te imaginas un mundo donde los helicópteros puedan realizar rescates en situaciones de emergencia, volar sobre territorios peligrosos o entregar suministros en lugares remotos sin ningún piloto a bordo? ¿Qué piensas de esta increíble tecnología y cómo podría cambiar el futuro de las operaciones militares y de rescate? ¿Sabías que la abeja reina es la única abeja en la colmena que nace boca abajo? Esta peculiar característica no solo destaca su singularidad, sino que también es un reflejo de su importancia en la colmena y su extraordinario proceso de desarrollo. En el fascinante mundo de las abejas, todo comienza con la decisión de las obreras de criar una nueva reina. Cuando esto sucede, construyen celdas especiales llamadas celdas reales. Estas celdas tienen una forma muy particular, alargada y con la apertura hacia abajo, a diferencia de las celdas hexagonales regulares que sirven para criar obreras o zánganos. Esto significa que la larva de la reina se desarrolla suspendida verticalmente en una cápsula que cuelga hacia abajo. La larva de la reina, por lo tanto, pasa su vida embrionaria y larval de cabeza, literalmente naciendo con la cabeza apuntando hacia el suelo. El privilegio de la futura reina no se detiene en su posición de nacimiento. Desde el momento en que es puesta como huevo, esta larva es alimentada exclusivamente con jalea real, una sustancia altamente nutritiva producida por las glándulas hipofaríngeas de las abejas obreras. Esta dieta especial de jalea real está cargada de nutrientes esenciales, proteínas y vitaminas que estimulan el crecimiento rápido y el desarrollo de características específicas que diferencian a una abeja reina de las abejas obreras y los zánganos. Gracias a esta alimentación, la larva crece rápidamente y se desarrolla en tan solo 16 días, mucho más rápido que las demás abejas de la colmena. La jalea real no solo acelera su crecimiento, sino que también es responsable de activar los genes que permiten que la abeja desarrolle su aparato reproductor, una característica única de la reina. El nacimiento de la reina es un evento importante para la colmena. Cuando la larva de la reina está completamente desarrollada, la abeja comienza a morder su salida del capullo, abriendo la celda real desde la parte inferior hacia arriba. La reina, aún joven, emerge de su celda boca abajo, arrastrándose hacia la superficie de la colmena para tomar su primer respiro del mundo exterior. Aquí es donde se inicia su verdadera odisea, pues si hay otras celdas reales, debe eliminarlas para garantizar que solo haya una reina en la colmena. Si hay otras reinas emergentes, lucharán hasta que una sobreviva. Este inicio de vida boca abajo no es solo una rareza en el reino animal, sino que también simboliza el papel crucial que la abeja reina desempeña. A diferencia de las abejas obreras o los zánganos, la reina es la única que puede reproducirse, asegurando la continuidad de la colmena. La abeja reina puede poner hasta 2000 huevos al día en su apogeo, y su longevidad es notable, viviendo entre 2 a 5 años, mucho más que las obreras, que solo viven unas pocas semanas o meses. El nacimiento boca abajo de la abeja reina también puede tener una función práctica. La gravedad ayuda a la reina a salir de su celda real más rápidamente, algo crucial en el mundo competitivo de la colmena, donde la velocidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este desarrollo también asegura que la reina reciba una nutrición óptima y esté preparada para tomar el mando de la colmena tan pronto como nazca. Entonces, la próxima vez que pienses en la jerarquía de una colmena, te imaginarás a la reina naciendo boca abajo, preparada desde el primer momento para asumir su papel de líder y madre de miles. ¿Sabías que una simple apuesta inmobiliaria puede cambiar por completo el destino de dos personas de maneras inesperadas? Esta es la increíble historia de André François Radfray, un abogado francés que en 1965 pensó que había hecho el negocio de su vida, y de Jean Calment, quien desafió todas las probabilidades convirtiéndose en la persona más longeva jamás registrada. Todo comenzó en Arles, una pintoresca ciudad del sur de Francia. Jean Calment, una mujer de 90 años, estaba buscando un ingreso adicional para mantener su estilo de vida. Fue entonces cuando André François Radfray, un abogado de 47 años, tuvo una idea que
En su momento, le pareció brillante comprar el apartamento de Jean mediante un contrato de viajer. Este tipo de contrato es una práctica bastante común en Francia, donde el comprador paga una suma mensual al propietario hasta su muerte, momento en que toma posesión de la propiedad. La lógica detrás del acuerdo es simple: el comprador, generalmente más joven, apuesta que la persona mayor no vivirá mucho tiempo y el vendedor recibe un ingreso constante durante el resto de su vida. Raffray estaba convencido de que había encontrado un trato perfecto. Jean Calment, después de todo, ya tenía 90 años, y él calculó que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera hacerse con el apartamento por un precio considerablemente más bajo que el del mercado. Sin embargo, había algo que André François no había previsto. Jean Calment no solo gozaba de una salud brevaste para su edad, sino que también tenía un espíritu indomable y una vitalidad asombrosa que la llevaría a desafiar todas las expectativas. Año tras año, Raffray siguió pagando religiosamente la mensualidad acordada. Mientras tanto, Jean Calment continuaba disfrutando de su vida con energía. Subía escaleras sin dificultad, montaba en bicicleta e incluso rememoraba con una memoria lúcida haber conocido al pintor Vincent van Gogh cuando era joven. En lugar de deteriorarse con la edad, Jean parecía desafiar el paso del tiempo, manteniéndose activa y saludable. Para 1995, 30 años después de la firma del contrato, Raffray había pagado más del doble del valor original del apartamento. Sin embargo, Jean seguía viva. Fue entonces, a los 77 años, cuando Raffray falleció primero, mucho antes de la anciana a quien pensaba haber ganado con su inversión. El destino le jugó una irónica pasada. Murió sin haber obtenido nunca la propiedad por la que había estado pagando toda su vida adulta. Después de su muerte, su esposa se vio obligada a continuar con los pagos mensuales, según lo estipulado en el contrato de viajer. Mientras tanto, Jean Calment, a sus 120 años, continuaba viviendo en el apartamento que Raffray había pagado durante décadas. 2 años después de la muerte de Raffray, en 1997, Jean finalmente falleció, convirtiéndose en la persona más longeva registrada en la historia, con 122 años y 164 días. En total, la familia de Raffray había pagado más de $900,000 en rentas, más del triple del valor original del apartamento. Jean Calment, con su longevidad récord, se convirtió en una leyenda y una figura fascinante para los estudios científicos. Se le atribuye su larga vida a su actitud positiva, su dieta rica en aceite de oliva y su resistencia a los hábitos poco saludables. Incluso se dice que fumó hasta los 117 años. Este curioso acuerdo de bienes raíces terminó siendo mucho más que una transacción, se transformó en una lección sobre la imprevisibilidad de la vida. André François Raffray pensó que había encontrado la oferta perfecta, pero nunca imaginó que la mujer con la que había hecho el trato se convertiría en un ícono de longevidad y salud. Entonces, ¿quién fue realmente el ganador de esta historia? El abogado que falleció sin ver nunca la propiedad que soñó tener, o Jean Calment, quien desafió al tiempo y vivió su vida plenamente hasta convertirse en la persona más anciana del mundo? Quizás esta historia nos haga reflexionar sobre cómo, a veces, la vida nos sorprende de las formas más inesperadas. Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.